surgido en los últimos días respecto a los libros de texto gratuito de la SEP, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el sistema educativo mexicano en la actualidad y cómo se puede abordar de manera efectiva? Tan solo 2 minutos, por favor. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este foro EDOMEX 2023. Un gusto estar aquí desde Coordinadora Ciudadana, Agrupación Política Nacional. Les damos las gracias. Y precisamente ante esta pregunta, nosotros como Coordinadora Ciudadana vemos lo siguiente. Si el objetivo del sistema educativo nacional es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, asumir sus obligaciones, participar activamente en la vida social, económica, cultural y sociopolítica de México, es indispensable e imprescindible superar estos obstáculos que voy a compartir con ustedes. Punto número 1 sería el acceso, o sea, que realmente todos los mexicanos, ciudadanos, ciudadanas, tuvieran ese acceso a la educación, cosa que ha sido mermado lamentablemente y no todos tienen este acceso. La segunda parte, que fuera la equidad, también ha presentado un obstáculo porque la equidad en la que nos hemos manifestado, a pesar de que la palabra la tenemos ahora sí que como por todos lados, no está dándose de esa manera. Entonces nosotros también vemos que la equidad que realmente puede haber en cualquier parte de nuestra república, puede haber precisamente todas las posibilidades que necesitan, pues en este caso los y las ciudadanos. La calidad, hemos hablado también mucho de la calidad de nuestra educación, que se ha venido mermada de muchos años. ¿Por qué? Porque hemos tenido gobiernos que también no le han interesado tener una calidad de educación, sino al contrario. Entre más ignorantes seamos los mexicanos, pues eso es lo que han venido buscando. Entonces, en este caso, que nuestra educación sea de calidad, eso sería lo que estamos buscando. Y la otra, como ustedes bien lo saben, la deserción escolar, pues bueno, una fue la pandemia, ¿no? Que también no ayudó en nada, pero en los últimos 3 años ha sido totalmente algo que nos ha puesto en jaque a todos los, pues en este caso, estudiantes, que a pesar de la pandemia, que podemos decir, bueno, pero pueden en este caso regresar, pues no. Nos damos cuenta que también ya había un problema significativo antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Entonces, ese sería otro de los obstáculos que nosotros vemos desde Coordinadora Ciudadana ante la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Un aplauso, por favor. Creo que es importante en esta parte que los profesores estén capacitados, ya que yo lo hablo como profesora, este tipo de libros, nuevos libros que vienen, son nuevos para nosotros, ¿no? Así como para los niños, para los padres de familia, también son nuevos para nosotros. Entonces sí sería importante que a los profesores nos capacitaran un poquito más para que podamos entender y podamos saber cómo expresarlo a los niños de la forma correcta, y también que los papás lo acepten, ¿no? Porque a veces ahorita los papás ven los temas que vienen y entonces se alteran, ¿no? Porque son temas que a lo mejor pensaban que nunca se iban a tocar en la escuela, pero en la actualidad, o sea, México tiene que seguir evolucionando, y creo que parte de la evolución es mostrarles a los niños ese tipo de temas y este tipo de conocimientos que para ellos ya debe ser normal en un futuro, ¿no? También la inclusión, es importante trabajar la inclusión, no nada más que se quede en la parte en los libros, sino que se aplique. Muchas gracias, maestra Tania. Sí, adelante. Pues buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí, lo primero que voy a decir. Además, estoy viendo que aquí los diputados tienen un mensaje para nosotros los maestros, porque ahí dice a las maestras y maestros mexiquenses. Entonces yo me siento bienvenida porque yo tengo 25 años de servicio en el magisterio, en diferentes niveles académicos, he pasado por todos. Y los principales retos que yo veo son: lo primero, un sistema, una nueva escuela mexicana que se está formulando a partir de ocurrencias, que no tiene ningún tipo de proyecto educativo, no existen planes. Entonces eso violenta la ley, porque la ley dice que los libros deben de estar basados en los planes educativos, eso dice el artículo 3 constitucional, y no hay un plan. No sabemos cómo vamos a evaluar, porque cuando se le preguntó a la autoridad, lo que nos contestó es: no podríamos responder esa pregunta.
Entonces vamos a empezar un ciclo escolar en donde no sabemos con qué herramientas vamos a iniciar. Además, esta administración bajó el rubro de presupuesto en capacitación a maestros, lo que implica que los maestros van a empezar en un ciclo escolar donde no conocen todo el material completo, porque apenas se acaba de publicar el martes. Un material hecho de ocurrencias, porque no es solamente los temas, sino además de lo anecdótico, de lo mal hecho que están en realidad los temas, porque están problemas matemáticos sin solución, ejercicios que vienen revueltos. Por ejemplo, solo el libro del lenguaje es un libro en donde al mismo tiempo puedes ver una cosa que tenga que ver con algo del náhuatl, algo del inglés, algo del español y algo de matemáticas y de música, porque no, todos son lenguajes que en estricto sentido sí lo son, pero que en realidad pues es un desorden, no permite el conocimiento de la materia. Vamos a tener 0 práctica matemática, porque son 9 páginas las que se enfocan a la práctica matemática. Entonces, eso podría quedar en lo anecdótico si no fuera porque no existe un plan y un proyecto educativo. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues los que tenemos los docentes realmente, o sea, los que estamos como docentes por vocación, porque vamos a tener que financiar de nuestra propia bolsa, nuestra propia capacitación y el material que nuestros alumnos van a hacer si queremos que estudien. Porque uno de los retos más graves a los que nos vamos a enfrentar va a ser a que esos niños aspirarán, supongo, a pasar de la educación básica a la media y luego a la media superior. Por lo pronto no se han publicado los libros de preescolar, no sabemos qué va a pasar con la educación secundaria, pero lo que va a pasar es que esos niños, cuando quieran hacer un examen para ser admitidos en las escuelas oficiales, no lo van a poder hacer. Y posteriormente, cuando quieran entrar a las universidades, no van a tener los conocimientos necesarios para poder entrar. Entonces, ¿cuántos pueden ser los rubros de retos cuando tienes un programa que no está completado, que no está bien hecho, que está hecho de ocurrencias y que es profundamente ideológico? Porque el libro que yo leí, que es el que ya publicó el CONALITEC, se llama Un libro sin recetas para los maestros y las maestras. Como yo soy maestra, lo leí porque estaba dirigido a mí y descubrí que ese libro, además de ser un panfleto ideológico, no tiene estrategias de educación reales. No te dice qué tienes que hacer, no te dice cómo lo tienes que hacer y no te dice cómo lo vas a evaluar. Entonces es un libro sin rumbo, pero con muchísima connotación ideológica y panfletaria. Muchas gracias, licenciada María. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el sistema educativo mexicano en la actualidad y cómo se pueden abordar de manera efectiva? Gracias. Bueno, decía Aristóteles que educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Y hoy lo que vemos, y que quizá pueda hablar por mi generación, es que hemos sido educados mucho en esta parte intelectual de matemáticas, geografía, civismo, historia. Claro que es importante, pero también es importante que haya clases de inteligencia emocional, porque las niñas, los niños, los adolescentes también tienen sentimientos y muchas veces están sentados en un aula de clases y aunque su cuerpo está ahí, su mente está en otra dimensión. Y como un niño que tiene hambre puede aprender. Definitivamente la inteligencia emocional, el autoconocimiento, ese tipo de dimensión no está siendo contemplado en el sistema educativo. Mucho menos hablemos de la educación financiera, que les enseñen desde edades muy básicas cómo generar dinero, cómo invertir, cómo ahorrar, cómo ser emprendedores y bueno, motivarlos porque también hay niños emprendedores. Y la educación financiera es algo que carece en el sistema educativo. Yo soy licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, egresé de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y jamás, en 5 años, jamás me enseñaron cómo pagar impuestos ante el SAT, jamás me enseñaron cómo multiplicar mi dinero. Y como alguna vez dijo Ricardo Salinas Pliego en una conferencia, tengan mucho cuidado con aquellas personas que ostentan tantos títulos y te están enseñando negocios en la escuela, pero jamás han puesto ni siquiera un negocio de frutas en la esquina. Y eso es lo que hoy tenemos muchas veces y ojo, yo creo que la labor que hacen los profesores en cualquier ámbito es muy importante. Hay que mejorar sus sueldos, me refiero también a la educación pública, porque los libros de texto gratuito de la SEP van a impactar directamente a quienes están dando clases en las escuelas públicas.
Aquí hay una maestra del Simón Bolívar, que es una escuela particular, nos podrá dar su testimonio y si también esto va a afectar a las escuelas privadas, pero yo lo que veo es que va a haber una mayor diferencia, desigualdad entre los niños que estudian en escuelas públicas con los que estudian en escuelas privadas, porque mientras los niños de escuelas privadas van a poder tener libros de cuaderno complementarios y van a poder seguir aprendiendo esos temas que definitivamente son necesarios en un mundo como en el que hoy vivimos. También la competencia hoy es a nivel internacional, no solamente compiten niños de Chihuahua, de Puebla con los de la Ciudad de México o del Estado de México, sino también los niños mexicanos están compitiendo a nivel internacional con los niños de Japón, de Estados Unidos, de Argentina, de Europa. Así que sí es muy importante que la educación esté actualizada y que se incorpore el aspecto de la dimensión de la tecnología, pero también esta dimensión del liderazgo, de fomentar el liderazgo, fomentar el trabajo en equipo, porque en las escuelas nos enseñan a competir, pero no nos enseñan a colaborar, nos enseñan a hacer un examen individual y te dicen copiar está mal, pero tú sales del mundo escolar y entras al mundo laboral y resulta que si no sabes algo, simplemente lo googleas o bien te asesoras del mejor contador, del mejor abogado, de la experta en diseño y de esta manera la colaboración y el trabajo en equipo se convierte mucho más importante que almacenar un conjunto de conocimientos o aprendérnoslos y luego olvidarlos. Es muchísimo mejor el aprendizaje vivencial, que el conocimiento se pueda adquirir a través de la experiencia y no nada más a través de la repetición de palabras. Así que sin duda alguna hay un gran reto en el sistema educativo, se tiene que innovar en todos los sentidos. Hay que apoyar a las maestras y maestros porque ellos creo que hay muchas personas que tienen vocación de enseñar, de compartir, de cuidar también a estos pequeños o adolescentes también, de trabajar con otras personas. Es súper importante la labor que ellos hacen y yo creo que es muy mal pagado en nuestro país, que deberían de ganar muchísimo más dinero quienes se dedican al tema de la educación, pero sobre todo también estoy convencido de que como sociedad civil hay que participar en la toma de decisiones y bueno, ya creo que vamos a seguir hablando del tema, pero quiero nada más recordarles que hay algunos estados de la República, ya son 6, donde los gobernadores han decidido detener la publicación de los libros de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, Isaac. Un fuerte aplauso, por favor. Especialmente para comunidades rurales, marginadas y que enfrentan mayores dificultades en el acceso a una educación de calidad. Y también, como paréntesis, ¿qué es para ustedes una educación de calidad? ¿Yo puedo empezar? Adelante. Y la pregunta es muy buena y la respuesta es muy simple. Para lograr la equidad entre los niños y las niñas, el camino es la educación. Y lo que hay que hacer es justamente lo contrario de lo que está haciendo la nueva escuela mexicana, porque la nueva escuela mexicana lo que está haciendo es abriendo una brecha insalvable entre los niños que acceden a educación pagada y educación pública, y los niños de las comunidades rurales todavía más, porque todavía los niños que están aquí en escuelas que no son de paga, sino públicas, muchos de sus papás, yo tengo muchísimos alumnos, amigos y compañeros que tienen a sus hijos en la escuela pública y lo que hacen para salvar las deficiencias de la educación es pagar clases particulares de muchísimos tipos, ¿no? Clubs de tareas, métodos educativos novedosos que se ofrecen en diferentes tipos de proyectos y planes, clases particulares, hay muchísimos recursos, hay toda una industria para solventar las deficiencias de nuestro sistema educativo. Entonces, eso funciona en las ciudades. ¿Cómo le hacemos en el campo? En donde los recursos de un niño van a ser los libros, que tienen hasta faltas de ortografía, errores gramaticales, problemas hasta en la ubicación de los estados de la República Mexicana, problemas matemáticos que no tienen solución porque están mal elaborados y mal planteados. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues en vez de agrandar la brecha, la tendríamos que acortar. ¿Cómo? Pues a través de la capacitación a los maestros, libros de alta calidad, fomento de bibliotecas escolares, permitir que lleguen las nuevas tecnologías. Porque hay quien piensa, bueno, ¿qué importa que los libros estén malos? Todos los niños tienen acceso a un celular. No es cierto.
Hay muchísimos niños en este país que no tienen acceso a un celular, hay muchísimas familias en donde ni siquiera hay una red hacia la que se puedan conectar para poderse poner al corriente, y entonces me parece a mí, como docente, que lo que hay que hacer es justamente lo contrario de lo que hace la nueva escuela mexicana. Peor aún, en el libro del maestro que les digo que se llama así, un libro sin recetas o una educación sin recetas, una de las preguntas que nos hace para que nosotros las pongamos en el aula es preguntarles a nuestros niños si se sienten o son opresores u oprimidos. Uno de los graves problemas para ayudar a la equidad es la polarización. Polarizar no genera acuerdos. Dejar de ver al otro como un compañero, un hermano o un ciudadano que está en mi misma circunstancia y empezarlo a ver como mi enemigo, difícilmente nos va a llevar al camino de la equidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despolarizarnos, invertir en la capacitación para nuestros maestros, invertir en bibliotecas escolares de alta calidad, ayudar a que a las escuelas, sobre todo en las zonas rurales, llegue la posibilidad del desarrollo tecnológico. Yo colaboré un tiempo al principio de mi carrera en unas escuelas que financiaba una empresa automotriz importante y trabajé en escuelas de la sierra. Y en esas escuelas de la sierra, esta empresa no solamente financiaba poner la escuela, sino poner la escuela, poner un aula de cómputo, poner una cancha de básquet, que hubiera maestros bilingües, no me refiero a español e inglés, me refiero a que pudieran hablar náhuatl y español para que luego pudieran pues insertar a los niños al mundo laboral sin que por esto perdieran sus raíces originarias. Entonces, todo esto se está perdiendo. O sea, en vez de estar caminando hacia esas oportunidades de eliminar la desigualdad, estamos fomentando una educación que provocará una mayor desigualdad social. No me queda la menor duda que el resultado, si esto llegara a futuro en unos cuantos años, será una gravísima desigualdad social, y aunque el programa diga que va a favor de la equidad, el programa ni es equitativo ni es realmente inclusivo, porque a los pueblos originarios se les está segregando. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues concuerdo completamente con la maestra. Creo que sí es importante que los profesores reciban capacitación, y también, como comentan, ¿no? Yo como maestra de escuela particular he visto que los niños tienen mayores oportunidades. Los niños que estudian en escuelas públicas no reciben las mismas oportunidades que los niños que estudian en escuelas particulares, y por ende les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, dada en este caso exactamente la pregunta es ¿cómo se puede garantizar la equidad en México? Voy a dar respuesta a esta primera y después me voy al tema ya de lo que vendría siendo pues el acceso, ¿no?, a las comunidades rurales, que es también totalmente diferente, como lo comentaban pues mis compañeras. Primero, para que realmente podamos garantizar la equidad de la educación en México, bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que el proceso educativo consiste en que todos los educandos, en este caso, puedan tener, eso me refiero a todos, que ahorita les digo, me refiero a la otra parte, pero todos en general, todos los ciudadanos, los mexicanos, mexicanas, tener el mismo acceso, infraestructura, materiales, recursos humanos y pedagógicos, marco curricular acorde al perfil de egreso y demás herramientas didácticas que le permitan su formación integral, así como el derecho a todos y todas a ser respetados en su persona. Eso realmente sería la primera parte para que logremos tener precisamente esa equidad en nuestro sistema educativo en México. Y obviamente, como lo comentaban mis compañeras, pues todo lo que se refiere al ser maestro, al ser docente, pues totalmente necesario de tomar en cuenta también todas esas necesidades que ellos tienen. Segundo punto, por ello es indispensable que las autoridades educativas y los gobiernos estatales apliquen de manera eficaz todos los recursos destinados a la educación en donde existan mecanismos, sean gubernamentales o civiles, que se encarguen de vigilar la rendición de cuentas y transparencia. Aquí también es un tema, y mis compañeras también que les ha tocado pues dar clases, y sé que ha estado también pues muy cercano, ¿no?, a lo que sería esta parte de nuestro sistema educativo, pues nos damos cuenta que también existe pues ahí un hueco, lamentablemente, en el que esa rendición de cuentas, esa transparencia no la tenemos. Entonces muchos de nuestros recursos se pueden estar yendo
pues no efectivamente donde más se necesita, si son materiales y si es infraestructura, pues que esté de acorde a lo que realmente nos merecemos. Y la otra parte, en este caso hacia las comunidades rurales o marginadas, es indispensable conocer el contexto económico, socioeconómico y cultural de las zonas rurales o marginadas en donde se detecten desigualdades de oportunidades. Esto no es lo mismo, y todos lo sabemos, yo creo que casi todos hemos tenido pues vivimos en un estado de México, vivimos en ciudades, pero no es lo mismo nuestras sierras, no es lo mismo nuestros campos, no es lo mismo los pueblos, no es lo mismo en ningún momento. Ahorita si estamos hablando de ciudad, pues aquí en Toluca, a lo mejor llevar a un niño, a una niña a la escuela nos toma 10, 15 minutos, a lo mejor ya por mucho, o si me voy a la Ciudad de México puede ser hasta 35, 40 minutos, pero estoy hablando de transporte de alguna manera, ya sea público, de transporte en este caso particular. Sin embargo, si nos vamos a las rancherías, si nos vamos a las sierras, si nos vamos a los pueblos, es totalmente diferente la forma que tienen, precisamente yo les comentaba en la primera respuesta de acceso, es totalmente diferente cómo nuestros niños y niñas tienen que llegar. Algunos, y dadas las condiciones también de seguridad, ojo con esto, antes, hace algunos años, los niños y las niñas se iban solitos, caminando y cruzaban ahora sí que el monte, Actualmente díganme qué papá o mamá puede dejar que su hijo cruce el monte para poder llegar. Entonces fíjense también el tema de seguridad que necesitamos, les digo, y también el tema geográfico, territorial, para que ellos puedan realmente tener ese acceso. Entonces, ahorita se nos está complicando, uno, por el tema de seguridad, no tenemos todavía y seguimos ahora sí que en pañales para nuestras zonas rurales marginadas, para que nuestros niños y niñas mexicanos puedan ir en este caso a la escuela, y estamos metiendo también a los padres de familia, también hasta los abuelos, tíos, a ver quién lleva, quién trae. Bueno, ahora estamos dando más trabajo todavía, del que también muchas veces habrá quien no pueda, y entonces pues estos niños, estas niñas se quedan sin en este caso, pues sin la oportunidad de estudiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Isaac. Es una realidad de la que debemos de ser conscientes. México tiene distintas realidades. No es lo mismo lo que hoy sucede en la ciudad de Toluca que lo que sucede en Tejupilco, en el sur del Estado de México, donde el crimen organizado desafortunadamente está reinando. Hay no solamente municipios, incluso estados de la República, que el crimen organizado ha rebasado la capacidad que tiene el Estado de garantizarle la seguridad a las niñas y niños y también a los habitantes de esos lugares. Que por eso es muy importante que sigamos fortaleciendo la participación ciudadana, impulsar la sociedad civil bien organizada frente al crimen organizado. Si ellos están organizados, nosotros también. Hay que crear grupos de WhatsApp con nuestros vecinos, vecinas, con los profesores, estar en comunicación. La equidad se entiende como darle lo que a cada quien le corresponde. Y seguramente ustedes, al igual que yo, creemos que todos los niños de México merecen vivir una vida libre de violencia, merecen vivir en un México en paz, un México seguro, un México donde puedan salir a la calle a jugar sin el miedo a que los secuestren. Desafortunadamente hoy en este país, a lo largo que se ha realizado el Foro Edomex, en promedio han desaparecido 57 niños. Todos los días desaparecen 57 niños y niñas, de acuerdo a datos oficiales. Imagínense 57 padres de familia desesperados buscando a sus pequeños. Y en algún momento, en algún panel se habló sobre el tema de la trata de niños para explotación sexual infantil, y eso es una realidad. Entonces, todo esto por supuesto que está ligado a la seguridad, el tema de seguridad está ligado a la realidad en la que vivimos. Como bien lo mencionó Claudia, no puede existir esa confianza de los padres de dejar que sus hijos vayan caminando solitos a la escuela, porque tienen, aunque sean 10 cuadras de la casa a la escuela, porque quizá tienen temor a que pueda pasarles algo. Entonces aquí también hay que exigirle al Estado que garantice la seguridad pública para que efectivamente puedan existir condiciones de equidad, porque no puede haber equidad sin seguridad. Gracias. Muchas gracias. Ahora bien, un tema que se engloba, o sea, siempre hablar de educación engloba una visión de un contexto, ¿no? De dónde se están desarrollando nuestros pequeños, dónde se están desarrollando los estudiantes,
también ya con una visión en Latinoamérica, algo que involucra mucho el contexto de los pequeños son los padres, es con quién se están desarrollando, ¿no? Y que ellos también son partícipes de la educación de los niños, es algo complementario que se realiza con la educación y en la escuela. Entonces, la siguiente pregunta va enfocado a eso. ¿Cuál es la importancia de la participación de los padres y madres de familia en el proceso educativo de sus hijos? ¿Quién desea contestar primero? Yo creo que aquí vemos, hay varios jóvenes que a lo mejor… A ver, levanten la mano, ¿quiénes son solteros? ¿Ok? ¿Casados? Yo. ¿Padres de familia? Yo. Muy bien, hay más solteros. Entonces, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con los solteros. Al ratito les presentamos con quién se casó, no se crean. Fíjense nada más, porque esto ha sido pues un reto para todos nosotros que somos padres y madres de familia, ¿no? La importancia de cómo nosotros sumarnos a ese proceso de educación, ¿no?, con nuestros hijos. Hemos ido pasando por generaciones y no sé si les pase, precisamente les quise hacer esta pregunta de jóvenes a los que hoy se encuentran aquí, porque sí ha ido cambiando de generación en generación esta participación. No se juzga, no lo juzgo, porque en este caso son condiciones muy diferentes, ¿sí? Hubo momentos en el que los padres de familia pensaron que en este caso, pues en la escuela los educaban, ¿sí o no? Y todos se lo querían dejar en este caso al docente. Y mis respetos, qué bueno que aquí hay maestras, porque todo nuestro respeto para ambas, porque precisamente les estoy hablando de hace 30 o 40 años, el ser docente era toda una figura de respeto, una autoridad. Lo que dijera la maestra o el maestro se cumplía, no se cuestionaba, y hasta fungía también como terapeuta, doctor y demás, de veras, con los padres de familia, Y nos vamos al extremo actualmente en el que los padres de familia van a regañar al maestro o a la maestra por la calificación, porque le llamó la atención, por esto y cuanto. O sea, nos estamos yendo a los extremos. Yo, en este caso, y desde Coordinadora Ciudadana, estamos hablando de un punto medio. Tenemos que regresar, en este caso, a esa autoridad, a ese respeto al docente, ¿sí? Pero como padres de familia también tenemos que involucrarnos en todo lo que es el proceso educativo. Sí, está bien, también ya cambió la generación y prácticamente ya todas las mamás, papás trabajan, sí, pero eso no quiere decir que esa sea mi justificación de yo alejarme de qué es lo que está pasando con mi hijo, de estar con él, de educarlo, de amarlo, de guiarlo, de acompañarlo en todo este proceso escolar que él tiene en su vida educativa. Y más bien es nosotros como padres de familia seguir haciendo equipo con nuestros docentes, que precisamente carecen también de muchas herramientas. Sin embargo, ahora sí que es un gran don, ¿no?, el que ellos están desarrollando de una manera, una vocación muy hermosa. Entonces, desde nuestro punto de vista, a todos los padres de familia, es seguirnos involucrando precisamente. Y si el tema de estos días ha sido los libros de texto, ¿no?, que ha causado esta controversia, pues continuamos, estamos a un llamado de atención a nosotros, de participar, de leerlos, de verlos y poder, en este caso, enunciarnos, denunciar o decir estoy o no de acuerdo, pero no de los lejecitos, ni dejarle tampoco todo ni a los docentes, ni tampoco se lo podemos dejar todo a los gobiernos, ni municipales, ni estatales, ni federales. Tenemos que hacer presencia. Es parte también del ser padre o madre de familia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Adelante, maestra Tania. Bueno, creo que es muy importante que los padres de familia estén involucrados en la educación de sus hijos, ya que considero que el docente y los padres de familia son un equipo, ¿no? Deben trabajar de esa forma, deben trabajar en equipo, porque vamos a ponerlo así, nuestro objetivo es que el alumno salga adelante, ¿no? Si el alumno no tiene apoyo por parte de los padres, entonces nada más tiene
va a tener un balance, ¿no? Solamente un apoyo. Sin embargo, pasa lo mismo, si me voy a lo contrario, si no tengo apoyo del maestro, pero los papás están ahí, entonces de igual forma, ¿no? A lo mejor en casa aplicamos la parte educativa, pero en la escuela ya no le exigen tanto, ¿no? Entonces es importante que haya un balance, como comentaba la maestra Claudia, y es eso, ¿no? Todos debemos de ir de la mano. Ahorita lo importante es que los niños y las niñas salgan adelante. Como docente, de igual forma, yo siempre le digo a los papás, ¿no? Es importante que estemos en comunicación para saber qué necesita el pequeño o la pequeña, no nada más las tareas, sino el cómo se siente, qué necesita, porque es importante que el papá o la mamá esté ahí, porque recordemos que la educación se forma también en la escuela, sin embargo, todo viene desde la casa. O sea, así como los papás nos enseñan valores, esos valores o esa forma de actuar la vamos a ir a mostrar o a demostrar en la escuela, porque es lo que vivimos día a día. Muchas gracias, maestra Tania. Adelante, licenciada María. Muchas gracias. Mira, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el Pacto de San José y la Declaración de Derechos del Niño, dice que los primeros educadores de los padres, los primeros responsables de la educación y los primeros en derecho en la educación de un niño son los padres. Es un derecho del niño ser educado por sus papás, no es una cosa que te regale nadie, ¿no? Es un derecho del niño. Los papás no solo tenemos ese derecho de educarlos, tenemos esa obligación porque el niño merece ser educado bajo los contextos culturales, religiosos y de toda índole que sus papás hayan decidido para ellos, siempre y cuando se salvaguarde su integridad, obviamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de una educación que vulnere o que dañe a los niños, pero fuera de eso es un derecho del niño ser educado por los papás. A mí me parece que es un tema que ya lleva mucho tiempo tener que convencer a los papás de esto, ¿no? Muchas veces los papás han delegado todo su derecho de educar a sus hijos en la escuela. Justamente una de las grandes ventajas de esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana es que por fin algunos papás van a leer los libros de texto. Por fin algunos papás se van a poner a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que le van a enseñar a los hijos y por qué hay aquí tanto escándalo? Me parece que de entre todos los males ese es el bueno, ¿no? Esa es la cosa buena, que cuando menos los papás pues van a decir, bueno, ¿y por qué tanto escándalo? ¿Qué le están diciendo a los niños, no? Es importante que los papás se asuman como los primeros educadores de sus hijos, no solo porque así les corresponde a ellos por derecho, sino porque así les corresponde a sus niños. Los niños tienen el derecho de ser educados por sus papás. Ahora, esto que se oye fácil es muy complejo porque nuestras estructuras familiares están muy desarticuladas. Hay un tema grave en medio de todo, algunas por decisiones de los papás y otros por las condiciones sociales en las que estamos viviendo. Es decir, si tenemos que trabajar papá y mamá porque la situación económica es compleja, no importa que el dólar esté a menos de 17 cuando el pan está carísimo. O sea, cuando comprar leche, pues es un verdadero reto. Cuando tener que ir a comprar canasta básica, pues es una situación compleja. Entonces, claro, los papás no es que salgan a trabajar por gusto necesariamente, no, sino que tienen que trabajar ambos, papá y mamá, a veces los dos en turnos mayores a 8 horas, que ese es otro tema real, que pasa que tú entras a trabajar y tenemos hora de entrada pero no de salida. Y entonces lo que va sucediendo es que, claro, entre un poquito que los papás no han asumido esto, otro poquito entre que las condiciones sociales y económicas no se los permiten y otro poquito también en que las desestructuras de nuestras familias no permiten que a veces haya diálogo correcto entre los dos progenitores, ¿no? Entonces, es muy complicado. O sea, en términos sencillos, sí, los papás somos responsables, pero en términos ya prácticos, la cosa se complica. Y lo que todos los maestros de todas las escuelas te dirán es, y cuando contamos con los papás, cuando buscamos a los papás para solucionar los problemas del aula, vienen los papás de los niños que no tienen problemas. Porque llamamos a los papás escuela para padres y llegan los papás de los niños, de los papás interesados. Y esos niños son usualmente los niños que no tienen problemas, ni de rezago educativo, ni de conducta, ni de comportamiento, ni de bullying, que es muy complicado.
¿Qué deberíamos de hacer? Yo pienso que deberíamos de ir haciendo toda una labor social de convencimiento, porque no puede ser de otra forma, acerca de la profesionalización de los padres de familia. Es decir, los papás y las mamás no tenemos que llegar a la paternidad de forma tan improvisada. Si bien es cierto que no hay manuales y cada hijo se educa diferente, yo tengo 4 y no tengo una receta para que funcione con todos ellos, sino que tengo que ir viendo, y a veces la que funcionó ayer no funciona hoy y es complejo. Sin embargo, pues hay que tomarse en serio el trabajo de educar a los niños. Hay que tomarse en serio el tema de que si el niño sale bien o mal preparado de la escuela, realmente no es tanto la culpa de la escuela. Hay escuelas buenas y malas, pero todos sabemos que un niño que está siendo acompañado por sus papás es un niño que va a salir bien. ¿Por qué? Porque el papá va a estar al pendiente. Pero hay mamás que se dan cuenta que si el niño salió mal cuando no pasaron el examen de prepa. Entonces ahí se dan cuenta que no saben multiplicar. ¿Sí? O sea, pues es la realidad. Hay papás que se dan cuenta que su niño no está bien porque no tiene comprensión lectora para poder pasar al siguiente grado, me refiero a nivel, porque de primaria pasan por default, ¿no? Entonces es muy complicado lo que estamos viendo. O sea, yo pienso que tiene que ser una labor, pues, te digo, pues de convencimiento a los papás y a las mamás, de decirles, tú eres el responsable. Si tu hijo sabe leer y escribir, tú tienes que estar al pendiente. Si tu hijo sabe multiplicar, tú tienes que estar ahí. Si tu hijo tiene educación emocional, tienes que estar ahí, porque sí, la escuela lo debería dar, pero lleva muchos años de no darlo. O sea, esto no es un problema de hoy, es un problema muy antiguo, es muchos años de no darlo. Entonces, los papás tienen que tomar las riendas, hacerse responsables de esa pues, oportunidad que tienen, y también entonces acercarse a la escuela y ser puntuales en sus peticiones, entendiendo que la escuela no le estás tú haciendo un favor, la escuela no te está haciendo un favor a ti, tú le estás haciendo un favor a la escuela, porque tú le estás dando la oportunidad de educar al hijo que te corresponde a ti educar. Entonces, llegar a la escuela a exigir, pero como dice la maestra, no a exigir cosas que realmente pues no funcionan, a gritarle al maestro porque mi niño es de 10 y usted le puso 8, y todas las cosas que todos los maestros sabemos, sino llegar a exigir en realidad las cosas importantes. Maestro, yo quiero que mi hijo salga con un buen nivel académico, yo quiero que mi hijo salga con una buena posibilidad de moverse a cualquier otro nivel, porque la educación es el único lugar de movilidad social. Si no hay buena educación, no hay movilidad social. Entonces los papás, en vez de exigir que tu hijo tenga calificaciones que no se sacó, bueno, a mí lo voy a confesar aquí entre las cámaras y en el pleno, no puedo enumerar la cantidad de veces que me han pedido que pase un alumno, porque los papás llegan y piden que pasen al alumno, los maestros no quieren meterse en el problema y la dirección quiere mantenerse sin problemas. Entonces hay un momento donde dices, bueno, al papá no le importa, a la escuela no le importa, al sistema no le importa, a la única que le importa que esta criatura aprenda es a mí, pues ya que tenga su calificación. O sea, sí, eso es lo importante. Entonces, me parece que los papás deben ser más exigentes, pero en lo que realmente es importante exigir, ¿no? En pedirle a la escuela que cumpla altos estándares de educación, incluida la emocional, porque ahí está el otro problema, ¿no? La falta de educación emocional nos trae escuelas donde hay mucha violencia, donde hay bullying, donde hay maltrato, donde los niños están incómodos, pues porque realmente la escuela pues también tiene ahí sus deficiencias. Entonces, pues los papás se tendrán que ir convenciendo. Espero que eso lo logremos con este tema socializado que estamos haciendo de la nueva escuela mexicana, es que los papás tomen en sus manos las riendas de la educación de sus hijos. Muchas gracias, licenciada María. Un fuerte aplauso, por favor. Isaac, adelante. Definitivamente, ¿qué es la educación de calidad? De hecho, lo escuchamos mucho. Bueno, yo soy internacionalista, como ya les platiqué, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 no es el 5, es el 3, habla de la educación de calidad. Pero se habla mucho de educación de calidad, pero ¿qué es la educación de calidad? Creo que la definición de las Naciones Unidas es distinta a mi definición. Entonces, para mí, la educación de calidad está basado en esto que ya nos decía Aristóteles hace muchísimo tiempo. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Para mí la calidad viene desde el corazón, la intención que le pone el docente, el padre de familia, para que esa niña, ese niño pueda salir adelante, porque también es cierto que hay mucha diversidad y distintas maneras en las que pueden aprender.
hay quienes tienen inteligencia emocional, otros tienen habilidades, inteligencia kinestésica, aprenden más a través del tacto, de esta parte de conectarse con su cuerpo. Otros aprenden más, tienen más inteligencia matemática, otros inteligencia lingüística. Existen diversos tipos de inteligencia y no todos los niños aprenden de la misma forma. Por ejemplo, a aprender a multiplicar. Habrá quienes van a hacer de la forma tradicional porque tienen una inteligencia matemática y a la primera le entendieron en el pizarrón, pero habrá otros que tendrás que comprarles una pizza y explicarles en la parte dinámica, vivencial, y así cada niño, cada niña es diferente, no todos son iguales. Entonces es un gran reto para quienes están frente a las aulas poder identificar el carácter o la forma de ser de cada uno de sus alumnos para que pueda verdaderamente haber una calidad, es decir, una atención personalizada. Eso sería maravilloso. Sabemos que esa realidad supera, ese ideal supera la realidad. Tenemos grupos de 40 alumnos, 50 alumnos y ya todo es como muy robotizado, predeterminado. Entonces, para mí la calidad tiene que ver con el corazón. Igual, obviamente, si hablamos en otros ámbitos, pues hay otras definiciones. Sin embargo, yo soy un convencido de que todos aquí podemos aportar algo desde la sociedad civil, exigiendo a las autoridades educativas que hagan su trabajo con verdadera responsabilidad, porque estamos hablando del futuro de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Ahora bien, antes de que formulemos la última pregunta, les voy a hacer unas preguntas un poco dinámicas, enfocados también a este tema de la educación. Licenciada María, supongamos que por alguna situación usted misma se encuentre con su yo pequeña, con su yo niña que está en la escuela. ¿Cuáles son los 3 consejos más prácticos que le puede decir a esa pequeña niña? Ay, qué difícil. A mí nunca me gustó la escuela cuando era niña. Eso es interesante. O sea que le tendría que decir, no te preocupes, vas a regresar. Pero Nunca vas se a estar acaba. en otra posición. Si no me gustó la escuela cuando era niña, la verdad, entonces una de las cosas que le diría es no te preocupes, o sea, a lo mejor la escuela no es ahorita lo máximo, pero sí puede llegar a serlo, porque yo sí he aprendido que la escuela sí puede llegar a ser lo máximo. También otra cosa que me podría decir a mí misma cuando era niña, bueno, yo siempre fui muy lectora, entonces, híjole, si me podría dar a mí misma el recurso de poder leer en cualquier lado, en cualquier momento, que ahora me lo permite las redes sociales. Yo sé que no solo mi celular o mi smartphone, pues tiene una cantidad de libros que puedo leer, entonces le diría va a ser más fácil también, ¿no? Que eso también me ha gustado muchísimo. Y al final de cuentas, esto que habló Isaac de las inteligencias múltiples, cuando yo era niña no se usaba, no se hablaba de eso. Entonces, también pues, me enseñaría a valorar eso de las inteligencias múltiples, ¿no? Porque luego pues nos sesgamos, nos vamos solo por el tipo de inteligencia que nosotros tenemos y nos hace falta ampliarnos. Entonces yo a lo mejor sí me enseñaría a ser un poquito más reconocedora de las inteligencias múltiples. Muchas gracias, licenciada. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. Maestra Tania, si usted tuviera la posibilidad de poner en las manos de todos los niños un libro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese libro que le pusiera a todos? No sé, es que son varios. Es que El Principito. ¿Por qué? Bueno, porque El Principito deja enseñanzas muy padres y la verdad es que cuando yo era niña lo leí y me gustó. Muy bien, muchas gracias, maestra Tania. Muy bien, bravo. Muy bien. Ahora, licenciada Claudia, si usted tuviera la oportunidad de poner como obligatoria una materia que actualmente no existe, ¿cuál sería la que pondría así en todo este sistema educativo? ¿Cuál sería esa materia obligatoria? Dadas las condiciones y más actualmente, y creo que en todos los momentos de la historia nos ha hecho falta, es
alguna materia que tuviera que ver precisamente, que lo comentamos ahorita mis compañeras y compañero, que fue el tema que nos lleve a lo que es la emoción, la persona humana. Yo abordaría una materia, digo, no se me viene ahorita el nombre, si a alguien le ocurre, pues hasta lo proponemos de una vez, ¿no? Le damos nombrecito a la materia, pero que tuviera que ver con el ser, que tuviera que ver con descubrirse la persona, con la persona humana, quién es, qué hace, qué quiere, hacia dónde va, no importa la edad, pero que fuera hacia la persona. Vemos muchas materias precisamente que han ido cambiando, unas las han quitado y no, pero finalmente ¿dónde quedamos nosotros? Los primeros que vamos precisamente a aprender, ¿no? Entonces yo sería enfocada al ser. Muchas gracias, licenciada. Un aplauso, por favor. Isaac, si tú tuvieras la oportunidad de darle un superpoder a los niños, ¿cuál sería? El superpoder de ser ellos mismos, de descubrir ese lado auténtico de cada uno. Porque de verdad yo soy un convencido de que cada persona tiene un propósito en esta vida. Nadie sobra, nadie hace estorbo, al contrario, todos podemos contribuir. Hay quienes encuentran su misión. Por ejemplo, Martin Luther King, que dirigió este movimiento en Estados Unidos por los derechos sociales de la comunidad afrodescendiente y que de alguna manera cambió la historia y el rumbo de los Estados Unidos. Hay quienes encuentran su misión en la política, otros lo encuentran su vocación a través de las artes, de la música. Por ejemplo, aquellos compositores como Mozart, Vivaldi, Beethoven, que a pesar de las décadas desde que compusieron sus melodías, hoy siguen vigentes. Hay quienes que encuentran su misión a través del servicio a los demás, haciendo voluntariado en ONGs, en la iglesia, en la religión. Cada persona tiene una vocación, un propósito, y a mí me gustaría poder ayudar a que todas las niñas y todos los niños encuentren cuál es su misión y por supuesto que se sientan lo suficientemente capaces para lograrla, cumplirla, empoderar a la niñez. Y ese es uno también de mis compromisos, ayudar a que en este país puedan existir las condiciones para que los niños puedan ser felices. Muchas gracias. Ahora bien, para esta última pregunta que les voy a realizar, me gustaría que me dijeran su propuesta y 3 características de esta. La pregunta es esta: si fueran legislador, ¿qué harían por la educación en el Estado de México? Bueno, si me permiten, ¿puedo comenzar? Adelante, Gracias. Isaac. Bueno, si yo fuera legislador, precisamente legislaría en defensa de la patria potestad, es decir, el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus valores, sus principios y sus convicciones. Trabajaría de la mano con la Secretaría de Educación del Estado de México y por supuesto también a nivel federal, pero específicamente, bueno, yo me veo como diputado local en el Estado de México y sería hacer esa sinergia desde el gobierno, el Estado, con las distintas organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto hay muchísimo que hacer. Yo insisto, hay que incluir nuevas materias que tengan un desarrollo integral del ser de la persona, porque no solamente somos seres que piensan lógicamente, que razonan, también somos seres emocionales y necesitamos trabajar la inteligencia emocional. También somos seres económicos que vivimos en una sociedad que todos los días estamos en constante movimiento con el dinero, así sea que vayas a la tienda o a la tortillería a comprar 2 kilos de tortilla, estás en constante contacto con el dinero. Entonces legislaría para que se incluya la materia de educación financiera en todas las escuelas. También yo soy meditador de Vipassana desde hace 9 años, creo en la meditación que te sirve para tomar mayor conciencia de tu ser, mayor conciencia del presente, del aquí, del ahora. Entonces también me gustaría pues impulsar estos temas de liderazgo consciente o el mindfulness. Muchas gracias, Isaac.
La primera es legislar para acabar con la violencia infantil. De todos los grupos vulnerables en este país, los más vulnerables son los niños de todos los niveles socioeconómicos y de todos lados. Y la violencia que los niños sufren es en sus casas, en las calles y en sus centros de educación. Entonces, yo modificaría los códigos penales reclamando que los niños pudieran vivir en ambientes más seguros, porque es una realidad que los niños viven muchísima violencia, muchísima violencia y además de todos los tipos, pero la física es innegable, es decir, entre la violencia sexual, entre los golpes, entre los maltratos, todo tipo de violencia, me parece que no hemos cobrado conciencia de lo grave que es el problema de la violencia en los niños, y es mucho. Entonces, creo que el primer camino sería pues regular el tema de penar más gravemente, porque a veces la violencia de los niños es invisible. Nadie se da cuenta que los niños están cargando un montón de violencia, se les exige mucho. Esa sería la primera. El segundo tipo de cosa que haría yo por los niños, y aunque parezca que no es para los niños, me parece que sí, es regular mucho más el tema del equilibrio trabajo-familia en los ámbitos laborales. O sea, los niños deberían de poder llegar a sus casas y estar con sus papás y no llegar a casas vacías. Mi generación, la mía, fue la primera generación en llegar a una casa vacía después de la escuela. Antes de mí, los niños llegaban a sus casas y había alguien para recibirlos. Después de mi generación, los niños llegan a casas solas, están solos toda la tarde y pues ahí hay un tema muy serio, ¿no? Ese tema de los niños que están creciendo solos con padres ausentes, a veces ausentes físicamente porque tienen que irse a otro lugar a vivir, a veces ausentes porque tienen que irse a trabajar y sus horarios laborales no les permiten. Entonces, toda la regulación del equilibrio trabajo-familia es muy compleja porque no es solamente una cosa que se arregla en un área, eso es un tema laboral, es un tema de transporte, porque pues también tenemos que considerar que a veces hacemos más de 1 hora para nuestros trabajos de ida y vuelta, te dan 1 hora para comer y pues esa hora no te alcanza para ir a comer a tu casa, ver a tus hijos y regresar, ¿no? Entonces, toda la regulación de equilibrio trabajo-familia me parece fundamental para los niños. Y creo que por último sí se necesita entender y recrudecer más el tema de las redes sociales, porque claro que muchos niños están siendo educados por los celulares, ¿no? Entonces es una realidad y ahí encontramos grandísimos peligros, o sea, muchos de los niños desaparecidos, muchos de las adolescentes desaparecidas, pues son captadas por vía de las redes sociales en sus casas con sus celulares. México tiene el primer lugar de producción de pornografía infantil de la OCDE y esa pornografía se produce en las casas de los niños, no se está produciendo fuera de la casa de los niños, ¿no? Tenemos primer lugar en obesidad infantil, o sea, estamos en un tema serio en torno a la salud infantil, no solo física, sino también una salud psicológica emocional. Y creo que la regulación al respecto de los aparatos digitales pues es muy importante porque pues por ahí está llegando y a todo el mundo nos ha agarrado desprevenidos. Entonces, habría que estudiar muchísimo de cómo se regula el tema de las redes sociales para los niños. La segunda, pues ya les dije, la del equilibrio trabajo-familia y una que me parece fundamental es el tema de la violencia. Muchas gracias, licenciada María. Maestra Tania. Licenciada Claudia, ¿quién quisiera continuar? Bueno, pues adelante. La primera sería legislar para que se marque una diferencia de apoyo en los padres de familia, porque es importante, ¿no? Como lo comentábamos, la educación viene desde casa, lo comentaban las maestras y creo que sí, ¿no? Y algunos padres aún no lo ven de esa forma y siguen dejándole la responsabilidad o delegándole la responsabilidad a los profesores. La segunda es legislar para implementar actividades que se enfoquen en la educación emocional. Algunos niños no aprenden de forma sana porque llegan a lo mejor tristes, ¿no? Porque hay problemas en su casa, porque no se encuentran felices, porque no se sienten bien al momento de realizar una actividad. Sin embargo, es importante y en todo el día a lo mejor no les preguntan, ¿no? Los compañeros o los maestros no les preguntan cómo están, qué sienten. Y siento que sí sería importante esa parte, ¿no? Que sea
no forzoso, pero que sí sea parte de la educación, conocer el cómo están los alumnos y las alumnas, y por último, legislar que haya medidas de control en la violencia escolar, ya que en algunas escuelas, o en la mayoría, hay mucho bullying, ¿no? Y hay mucha violencia que ha hecho que niños se quiten la vida, ¿no? A lo mejor hasta llegar hasta ese grado. Entonces, sí trabajar esa parte de tener medidas de control para evitar esas situaciones dentro de las escuelas. Muchas gracias. Bueno, primeramente yo centraría un modelo educativo en la dignidad de la persona humana. O sea, primeramente que fuera un modelo que fuera enfocado por ahí en el tema de la dignidad de la persona humana realmente. Y segundo, a mí me hace mucho ruido, y yo trabajaría en este caso en una legislatura, viendo el Estado de México, que ahorita lo platicábamos anteriormente. El Estado de México presenta una serie de condiciones muy diferentes, muy diferentes. Aquí habemos personas ahorita que vienen de Neza, de Melchor Ocampo, de aquí de Toluca, de Naucalpan, y les aseguro que si les pregunto de más, Atizaplán, Tlanepantla, y cada uno de estos municipios va a tener una condición totalmente diferente. Entonces yo me enfocaría mucho a que fuera la parte de que pudiéramos en este gran Estado de México, con todas nuestras condiciones, que realmente pudieran nuestros niños y niñas tener ese acceso, les digo, a este modelo de educación de calidad, ¿no? de la dignidad de la persona humana basado en eso, pero con la infraestructura, con las condiciones de que se pueda llevar en todo el Estado de México, no nada más en las ciudades, sino que realmente fuera a nivel general, en el que pudieran tener esa equidad, ese acceso, esa calidad, ese modelo en el que pudiéramos llevar a todos nuestros niños y niñas mexiquenses. Ese sería como que mi foco a trabajar, en el que en ese derecho, en esa equidad, en esa igualdad, pues todos pudieran tenerlo, y sobre todo viendo un tema que no podemos cegarnos, y lo comentábamos también ahorita anteriormente, el tema de la seguridad. O sea, también tiene que ser un tema que vaya de la mano, o sea, no todo pues tiene que ser aislado, al contrario, creo que hay muchos ejes transversales que pueden unir en este caso para que los legisladoras y legisladoras hagan una buena chamba a favor de la educación en nuestro Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Claudia. Ahora bien, les agradezco mucho sus participaciones, de verdad fueron muy importantes. Esperemos que todas las participaciones y todo lo que ustedes dijeron como expertas llegue a los oídos adecuados, que llegue a quienes están haciendo nuestras leyes, que llegue realmente a todas las personas que necesitan escucharlo, ¿no? A padres de familia. Y de verdad fue un honor y un placer estar aquí con ustedes. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Nos tomamos una foto oficial y bueno, después continuamos con el cierre del evento. Y bueno, Harry Ansel les va a entregar unos obsequios a nuestras ponentes de parte del Instituto Electoral del Estado de México y del Foro Edomex. Y gracias a ustedes también por estar acompañándonos, su presencia es muy importante. En definitiva, les pido que nos pongamos de pie para dar cierre a la edición 2023 del Foro Estado de México. Pongámonos de pie para concluir este importante evento que también está siendo transmitido a través de las redes sociales de la legislatura mexiquense. Quienes nos siguen en la página de Facebook, les pedimos que compartan este video. Siendo las 4 de la tarde con 44 minutos aproximadamente, doy por concluido los trabajos del Foro Edomex 2023. Muchas felicidades por ser parte de esta historia. Gracias por su presencia. Les deseamos un buen viaje de regreso a sus hogares. Que estén muy bien, que Dios los bendiga.